Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar tejados, igual que hicimos en el vídeo anterior, en este caso también con la misma inclinación, pero vamos a añadir algún detalle nuevo, en este caso un patio interior. Además, el ejemplo que estamos usando, o el que vamos a usar, que es el que está en pantalla, es un ejemplo algo más complicado que el del vídeo anterior. Antes de comenzar con este vídeo, y como ya os he explicado va a ser bastante más complicado que el anterior, os recomendaría que si nunca habéis hecho tejados o cubiertas, o si no las entendéis correctamente, que no empecéis a ver este vídeo sin antes ver el anterior, que os habré dejado en la esquina superior derecha de este vídeo en una etiqueta. Es un vídeo mucho más simple y en el que se explican todos los pasos que vamos a seguir en este más detalladamente y sobre un ejemplo que podemos entender todos. Si a lo largo del vídeo hay algo que no entendéis, podéis o bien revisar ese vídeo anterior en el que se va a explicar con mucho más detalle y mucho mejor cada uno de los pasos, o si no, podéis a partir del vídeo anterior coger un ejemplo ligeramente más complicado pero sin llegar a esta figura y tratar de resolverlo por vuestra cuenta. Si os siguen apareciendo dudas, no olvidéis dejarlas en los comentarios y trataré de responderlas lo antes posible. Todos estos segmentos que están por el exterior del dibujo van a ser las paredes exteriores del edificio, al que vamos a ponerle un tejado o una cubierta, mientras que los tres segmentos interiores, que forman un triángulo, van a formar un patio de ese edificio. Vamos a partir de los supuestos de que tanto las paredes exteriores como las del patio tienen la misma cota, es decir, acaban a una misma altura. Además, vamos a considerar que todos los tejados van a tener la misma inclinación, da igual cual sea. Pueden ser 45 grados, 60, 30, cualquier inclinación, pero igual para todos los tejados. O mejor dicho, para todos los faldones. Como este ejemplo es bastante más complicado que el del vídeo anterior, tal vez en la pantalla os pueda parecer algo lioso y os perdáis. Si intentáis hacerlo en papel veréis que en realidad es igual de fácil que el otro ejercicio, simplemente aparecen un mayor número de líneas y un mayor número de puntos. Esas líneas y esos puntos van a formar las limatesas, limaollas y cumbreras que se van a unir en unos puntos, esos puntos de intersección, a los que se suele llamar caballetes. Como vimos en el vídeo anterior, el primer paso va a ser trazar las bisectrices de todos los ángulos exteriores del edificio. Pero no solo los exteriores, como en este caso tenemos patio, también tendremos que hacer las bisectrices de todos los ángulos formados por las paredes del patio. Para ello podemos empezar por cualquiera de los vértices exteriores. En nuestro caso vamos a empezar por el vértice E y vamos a girar en sentido de las agujas del reloj, es decir, vamos a ir en el orden E, D, C, B, A, G y F. Y después vamos a pasar al patio interior, donde vamos a empezar, por ejemplo, por el vértice H y vamos a continuar en sentido de las agujas del reloj, es decir, vamos a hacer H, J, I. Daría igual el orden en el que hagamos estas bisectrices, podríamos incluso empezar por el patio y después pasar a las paredes exteriores. Lo que sí que os recomiendo que en este tipo de ejercicios empecéis con algún orden. Si empezamos por el patio, que hagamos todos los vértices del patio. Si empezamos por las paredes exteriores, que hagamos las bisectrices de todos los ángulos de esas paredes exteriores. A partir de ahora es donde se complica un poco, ya que tenemos que hacer las bisectrices de los ángulos formados por paredes exteriores y paredes del patio, o incluso dos paredes exteriores pero que no sean contiguas. Vamos a empezar poco a poco. Vamos a coger esta pared exterior con esta pared del patio y trazamos su bisectriz. Ahora vamos a calcular la bisectriz entre estas dos rectas, ambas de las paredes exteriores del edificio. Quiero aclarar antes de nada que, como veis, el programa está dibujando dos rectas perpendiculares entre sí y podéis pensar, bueno, pero si estamos calculando la bisectriz solo habrá una. En realidad hay dos, ya que está calculando las bisectrices entre dos rectas que se cortan en un punto, las dos rectas que hemos marcado. Y como expliqué en el vídeo que explicaba cómo calcular una bisectriz, que os habré dejado en una etiqueta en este vídeo, en la parte superior derecha, existen dos bisectrices para dos rectas secantes y van a ser siempre perpendiculares entre sí. Además, van a pasar ambas por el punto intersección entre las dos rectas. A continuación vamos a coger esta pared exterior y esta del patio y vamos a calcular también su bisectriz. Este proceso, como veis, es bastante repetitivo y tenemos que hacerlo con todas las posibles combinaciones de paredes interiores y exteriores en las que pueda caer el agua. A partir de ahora, los pasos en los que solo haya que calcular bisectrices los voy a pasar a cámara rápida, ya que repetir el mismo proceso
con las distintas combinaciones de rectas. Si tenéis alguna duda, simplemente con poner el vídeo en reproducción más lenta o pausar el vídeo podréis ver qué intersección estoy calculando. Lo que sí que conviene recordar es que si hay dos paredes que sean paralelas entre sí, su bisectriz en realidad es lo mismo que la mediatriz del segmento que se forma entre estas dos rectas sobre su recta perpendicular. Lo que se puede explicar como que son dos rectas que se cortan, pero se cortan en el infinito. Entonces la bisectriz va a ser una recta paralela también a ellas y que equidiste de ambas. Cuando ya tengamos unas cuantas bisectrices de estas dibujadas, lo que nos toca es marcar las soluciones, es decir, las limatesas, limaollas, cumbreras y todas las rectas que podamos necesitar para dar la solución. O puede ser el alero, aunque ese es uno de los datos, ya que es el borde exterior de todo el tejado, y el del patio también. Este es uno de los pasos más difíciles, ya que vemos muchas líneas que parece que no tienen sentido en la pantalla y tenemos que unirlas y darles un sentido. Así que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y hacerlo lentamente para que todos lo podamos ver y entender. Lo más importante es buscar los caballetes, es decir, la intersección entre cumbreras, limatesas y limaollas. En esos puntos siempre va a haber una intersección de tres rectas distintas. Y solo en algún caso concreto, como por ejemplo un edificio cuya planta sea un polígono regular, podríamos encontrar más de tres rectas que intersequen en el mismo punto. Por ejemplo, si fuese una casa cuadrada, tendríamos cuatro rectas. Pero por lo general, en formas como esta que está dibujada aquí, que como veis no es un polígono regular ni nada parecido, no vamos a encontrar intersecciones de cuatro rectas. Podemos encontrar dos intersecciones bastante próximas que en cada una haya tres rectas distintas. Eso no hay problema, pero es muy difícil que encontremos cuatro rectas que intersequen en un mismo punto. Lo más fácil es empezar por uno de los vértices exteriores. En este caso vamos a empezar por el punto E. Sabemos que la limatesa que llegue al punto E va a ser la bisectriz entre las dos rectas, entre las dos paredes en realidad, que forman ese vértice. Que por cierto, estamos hablando de vértices. Vértices son en la planta, porque en realidad en el edificio no van a ser vértices sino aristas. Son aristas verticales que son la intersección entre dos paredes, también verticales. Desde ese punto E tenemos que trazar un segmento que llegue hasta las primeras intersecciones entre tres rectas. Una de ellas va a ser esta limatesa que estamos dibujando. Tenemos que ver además que la intersección esa tenga sentido. Como vemos, está formada por un lado por la limatesa que estamos dibujando y por otro por dos rectas que van a ser las bisectrices de dos ángulos. Uno de ellos, el formado por la recta entre los puntos E y F, y una de las paredes del patio, la HJ, y por otro por esa misma pared del patio y la pared exterior ED. Que después de hacer unos cuantos ejercicios veremos que eso tiene sentido, pero si ahora no lo tenemos claro, al acabar el ejercicio voy a explicar y repasar cada una de las limatesas, limaollas y cumbreras y veremos que tiene sentido que estén ahí y que el agua pueda ir para un lado o para el otro de la recta. Desde ese punto vamos a seguir, por ejemplo, hacia abajo en este caso, podemos tirar hacia arriba también, en la intersección hay tres rectas, ya hemos dibujado una, tenemos otras dos. En este caso hemos elegido la que va hacia abajo, hasta la siguiente intersección entre tres rectas, que como vemos están muy próximas entre sí. Si estas hubiesen coincidido en el mismo punto, tendríamos un punto con más de tres rectas, pero como he dicho, es muy difícil que eso nos ocurra. En ese caballete, como vemos, se unen la recta que estábamos siguiendo, es decir, la bisectriz entre el lado EF y el HJ, la bisectriz del ángulo que se forma sobre el vértice F y la bisectriz formada por las rectas FG y HJ, por esos dos segmentos, uno exterior y otro del patio. Este punto tal vez sea más fácil de ver, ya que está claro que esa recta, que en este caso va a ir hacia abajo, la última que hemos dicho, la que está entre los segmentos FG y HJ, está claro que el agua va a poder ir o hacia el patio o hacia el exterior, y que tiene que ser por esa recta, que es la bisectriz entre los dos segmentos. También tenemos claro que esa última bisectriz va a tener que acabar en la intersección con la bisectriz del ángulo
en el vértice F. Y como ahí es donde hemos empezado, pues vemos que esto tiene sentido. Así que lo vamos a dibujar. En este caso, intuitivamente sabemos que si continuamos por la recta que tira hacia abajo, el segmento que tenemos que marcar va a tener que terminar o antes o como mucho sobre la bisectriz del ángulo G. En este caso, como antes de eso no tenemos ninguna intersección entre tres rectas distintas, pues vamos a llevarlo hasta esa bisectriz. Pero vemos que en esa intersección solo hay dos rectas. La intersección entre dos rectas, que era por la que veníamos, y la bisectriz en el ángulo G. ¿Qué significa? Que nos hemos olvidado de dibujar una. Así que vamos a pensar cuál es y la vamos a dibujar. Como veis, que se os haya olvidado alguna de las bisectrices, en realidad no pasa nada porque se pueden dibujar más tarde. En este caso, como hemos llegado a ese punto, en lugar de continuar por ahí y buscar la bisectriz, vamos a dibujar primero lo que ya tenemos claro. Es decir, vamos a volver a empezar por la parte superior, donde lo hemos dejado antes. Por ejemplo, por el vértice D. Desde el vértice D y siguiendo la bisectriz tenemos que marcar un segmento que llegue hasta la primera intersección entre tres rectas. Como vemos, es muy sencillo. Vamos a hacer lo mismo desde el vértice H, desde uno de los del patio. En este caso vemos que llegamos a dos intersecciones distintas, que están muy próximas entre sí, pero no son de la misma recta. Como vemos, son de dos distintas, pero que se cortan muy cerca de esta intersección. Por eso tenemos que pensar en qué recta tenemos que marcar la intersección. Como vemos, una de las rectas ya hemos marcado un segmento sobre ella, ya que era la bisectriz del vértice F, y hemos marcado un segmento que parte desde F. Como esa recta ya está empleada, no podemos volver a usarla. Tenemos que pasar a la otra, que además tiene sentido que sea la otra, ya que sabemos que desde el vértice que hemos dejado antes, esa intersección que tenemos aquí, a la izquierda, sabemos que la recta que es bisectriz entre el lado del patio HJ y el lado exterior ED va a ser la que nos lleve hasta este nuevo punto. Como veis, todas estas cosas pueden parecer liosas, pero os aseguro que después de haber hecho 2 o 3 ejercicios os va a parecer mucho más sencillo. Una vez encontrada la intersección entre tres rectas, solo nos falta unir esas tres rectas. Una ya la hemos dibujado, que llega hasta el punto H. Otra está claro que va a ir hasta la intersección con la bisectriz D, con la bisectriz del ángulo D, que ya la hemos dibujado también. Y la otra va a unir este dibujo de la derecha, estas tres rectas que acabamos de dibujar, estos tres segmentos, con la parte del dibujo de la izquierda, que como vemos va a ser la unión entre dos intersecciones en las que solo habíamos marcado dos segmentos. Nos falta el tercero, que llega a las dos intersecciones, así que no hay problema. También podemos analizar que el segmento que tira hacia la derecha desde la bisectriz del punto H, ese que acabamos de dibujar, tiene sentido que esté ahí, ya que va a ser la limatesa que separe el lado exterior, la pared exterior ED, y la pared interior o del patio HJ. Esa separación va a hacer que el agua vaya o para un lado o para el otro, lo que tiene sentido. Y la otra, la que vamos a dibujar ahora, es la que separa ese mismo lado exterior, el ED, y el del patio HI. Creo que antes he estado diciendo J, en realidad el punto de abajo a la izquierda del patio es el punto I. Ahora vamos a empezar, por ejemplo, por los vértices C y J, exactamente igual que hemos hecho con los D y H. Pero para ello, como vemos, nos faltan varias bisectrices. Una, la formada por las rectas BC y JI. Y otra formada por el segmento HJ y el segmento BC. Con eso, como vemos, ya hemos encontrado otras intersecciones entre tres rectas distintas. Una de ellas, como vemos, va a unir con el vértice que hemos dejado entre dos limatesas o limaollas, de momento no lo sabemos, aunque podríamos averiguarlo simplemente mirando el dibujo, de la parte superior, en este caso la intersección que llegaba hasta la bisectriz del vértice D, y que, como veíamos evidente, son dos rectas, podríamos considerarlas paralelas, luego es la mediatriz del segmento perpendicular a ellas, y va a ser la limatesa o cumbrera que separe el patio y la pared exterior, que sean ambas paralelas.
Desde esa intersección lo más fácil es trazar el segmento que une con el vértice C. Y nos falta un tercer segmento, que como vemos, si tiramos un poco hacia abajo a la izquierda, llegamos a otra intersección entre tres rectas, que es hasta donde tendremos que trazar el segmento. Desde ese punto podremos unir con el vértice J del patio y el otro segmento va a ser el que tire hacia abajo a la izquierda, hasta llegar a otro nuevo vértice de intersección de tres rectas distintas. Como vemos, de momento no tenemos esa intersección entre tres rectas, pero sabemos que o acaba antes o como mucho va a llegar hasta la bisectriz del vértice B. Así que de momento lo vamos a trazar hasta ahí y después veremos si realmente es hasta ese punto o si no lo es. De momento eso lo vamos a dejar así y vamos a pasar otra vez al lado izquierdo, por donde lo habíamos dejado antes. En ese vértice, intersección entre dos rectas. Ahora queremos la intersección entre tres. Como vemos, nos faltaba una y no sabíamos cuál era, pero mirando el dibujo vemos claramente que es el vértice formado por las paredes AG y HI. Esas dos paredes nos van a dar una bisectriz que, como vemos, va a pasar por el punto que habíamos dejado antes pendiente, en el que solo habíamos encontrado la intersección entre dos rectas y no entre tres. Ahora ya hay tres. De momento podemos trazar el segmento desde ese punto hasta donde interseca con la bisectriz del vértice A y unir también con el vértice A, de forma que ya tengamos otro nuevo vértice también con intersección de solo dos rectas. Nos falta la tercera. Además, con esa tercera podríamos comprobar si ese es realmente el punto que estábamos buscando o si nos hemos equivocado. Si no hay ninguna recta bisectriz de dos lados, de dos paredes, que pase por ese punto, pues ese no será el punto que estábamos buscando y tendremos que borrarlo y buscar cuál es verdaderamente ese punto. En este caso sí va a ser el punto que estábamos buscando, pero nos falta una tercera recta. Si no encontramos cuál es esa recta, lo primero que podemos pensar es, bueno, el agua que pueda caer hacia el lado AB, una de las partes va a poder caer también hacia el lado del patio IJ. Y esa es la bisectriz que no hemos dibujado, así que vamos a dibujarla. Como vemos, esa bisectriz no pasa por el punto que queríamos, pero sí pasa por el punto que habíamos dejado por el lado de la derecha. Luego, esa es una de las bisectrices que queríamos buscar, pero todavía nos falta alguna. Si lo que queremos es que pase por el punto que habíamos dejado pendiente en el lado de la izquierda, podemos pensar, aunque no haría falta pensar, simplemente buscándolo llegaríamos a este mismo resultado, que lo que nos falta es la bisectriz entre el lado del patio, la pared del patio HI y la pared AB. Así que vamos a intentarlo. Como vemos, realmente pasa por el punto que queríamos y además nos forma una nueva intersección de tres rectas, que son esta última recta, la que acabamos de dibujar que pasaba por la bisectriz del vértice B y la que pasa por la bisectriz del vértice I interior al patio. Así que ya tenemos el último punto. Solo nos falta dibujar esos tres segmentos y cerrar por tanto todo el tejado. Para ver el resultado de forma más clara, simplemente os voy a ocultar todas las rectas que hemos empleado, las bisectrices, y así quedará un dibujo mucho más limpio de la solución. En un ejercicio en papel eso no lo tendríamos que ocultar, evidentemente, no hay que borrar las rectas que hemos empleado como rectas auxiliares, simplemente tendríamos que marcar bien la solución para que quede claro. Pero yo creo que viendo el dibujo sin esas rectas auxiliares nos va a ser mucho más fácil entender el tejado y entender que realmente tiene sentido. Vamos a empezar analizando por dónde hemos empezado a dibujar. Si venimos a esta limatesa, porque sabemos que es una limatesa, ya que el ángulo formado en el vértice E es menor que 180 grados por el lado interior al edificio, podemos ver que el agua va a ir o hacia el lado exterior ED o hacia el lado también exterior EF. En este otro segmento podemos ver que el agua puede tirar o hacia el lado ED exterior o hacia el lado interior del patio HI. Esta recta o este segmento en realidad será una cumbrera que solo se distingue de una limatesa, en que las limatesas llegan a un vértice exterior y las cumbreras no. Las cumbreras están formadas por o bien dos lados exteriores no contiguos o un lado interior y otro exterior. Como vemos en este caso es por un lado interior y otro exterior, uno del patio y otro del exterior, así que vamos a considerar que es una cumbrera, ya que las limaollas solo las vamos a encontrar en vértices exteriores, es decir, no van a ser nunca bisectrices de un lado interior y otro exterior, o de dos exteriores
o interiores que no sean contiguos, y además va a ser solo en ángulos que formen más de 180 grados por el lado interior al edificio. En este caso no son dos lados contiguos, ni interiores ni exteriores. De hecho, uno es interior y otro es exterior, así que no va a poder ser una limahoya. Este es uno de los trucos para encontrar cuáles son limahollas y cuáles limatesas. Si seguimos con este nuevo segmento, otra cumbrera, vamos a ver que el agua puede tirar o hacia el lado EF o hacia el lado del patio HI. También tiene sentido que esté ahí, que el agua puede ir o para un lado o para el otro. Si venimos a este segmento, que como vemos es una limahoya, por ser el ángulo interior de este ángulo mayor de 180 grados, podemos ver que el agua o va hacia el segmento EF o hacia el FG, que en realidad el agua aquí no va a ir hacia ninguno de ellos, es una forma de verlo. Aquí lo que va a pasar es que el agua que esté entre esa limahoya y las limatesas o cumbreras que estén por encima va a llegar hasta esa limahoya y va a continuar por el propio segmento hasta llegar al vértice F, en donde ya se encontrará o bien con una caída hacia el suelo o bien con un canalón que recoja todo el agua. Este otro segmento, otra cumbrera, va a dividir el tejado hacia los lados FG exterior y HI interior. El agua podrá ir hacia cualquiera de los dos lados, lo que también tiene sentido. De momento no hemos encontrado ningún fallo a simple vista. Podría haber alguno, pero todo lo que hemos dibujado es coherente. Si continuamos analizando, este otro segmento, otra limahoya, va a poder ir el agua o hacia el segmento FG o hacia el GA, ambos exteriores. Como he dicho antes, las limahollas en realidad no funcionan así, pero es una forma de verlo. Este otro segmento va a hacer que el agua vaya o bien hacia GA o bien hacia el patio por HI. Esta limatesa que llega al vértice A va a separar el tejado de forma que el agua o vaya hacia GA o vaya hacia AB. Vamos a seguir con todos los demás segmentos. En este caso, este cortito nos va a separar el lado AB del lado interior HI. Como vemos, el agua va a poder ir hacia cualquiera de los dos lados. Esta otra limahoya que llega al vértice I, como he dicho antes, no funcionará así, pero en realidad está separando los tejados que llegan hacia el lado del patio HI y hacia el lado del patio IJ. En este caso, y como podemos ver en el dibujo, todos los vértices del patio son por el lado que da hacia el edificio con un ángulo de más de 180 grados. Luego todos los faldones del patio van a formar entre sí limahollas. Si alguno de estos ángulos fuese de la forma contraria, es decir, que por el lado del edificio sea de menos de 180 grados o que por el lado del patio, por el lado que no hay edificio, sea de más de 180, tendremos ahí alguna limatesa entre los faldones, pero en este caso, como vemos, no hay ninguna limatesa en el lado del patio. Esta otra cumbrera nos separa los lados o el faldón hacia el lado AB y el faldón hacia el lado interior IJ, que también tiene sentido. El agua puede ir o bien hacia el patio o bien hacia el lado este. Esta limatesa, igual que pasa con las anteriores, va a separar los dos faldones que cada uno va a ir hacia uno de los lados que forman el ángulo, en este caso el vértice B. Una forma de ver estas limatesas es que, a diferencia de las limahollas, cualquier gota de agua que caiga sobre la propia limatesa va a poder ir o bien hacia un faldón o bien hacia el otro, pero nunca va a seguir la línea de la limatesa. Teóricamente, en realidad, si justo cayese sobre la limatesa, no es posible porque resbalaría hacia un lado o hacia el otro, pero suponiendo que cayese, teóricamente tendría que seguir la limatesa, pero solo las gotas que cayesen encima. En la realidad nunca va a pasar eso, las gotas van a ir hacia un lado o hacia el otro. Lo que vemos teóricamente si hacemos que la gota caiga muy cerca de la limatesa, pero no exactamente sobre ella. Esta otra cumbrera separa los aleros que van hacia el lado IJ del patio y hacia el lado BC del exterior. Aquí nos encontramos con la limahoya entre los lados HJ e IJ, ambos del patio. Esta es la cumbrera que separa los lados BC del exterior y HJ del patio. Esta otra es la limatesa que separa los lados BC y CD, ambos del exterior. Y esta es la cumbrera que separa los lados HJ y CD, uno del interior, no del patio, y otro del exterior del edificio. Esta limatesa que forma el vértice D, como pasaba en las anteriores, va a hacer que el agua o vaya hacia el faldón formado por el lado ED o hacia el faldón
del lado CD. Esta otra cumbrera va a separar el patio por el lado HJ y el lado exterior, o el exterior del edificio, en el lado ED. A continuación tenemos una limahoya que, como pasaba en todos los del patio y como ya he dicho antes, va a separar los faldones que forman esa limahoya. Eso pasará con cualquiera de los segmentos, pero quiero decir, es una limahoya en la que el agua podría ir hacia el lado HJ o hacia el lado HI. Como he dicho, en realidad el agua no va a ir hacia ninguno de esos lados, va a ir hacia la propia limahoya. El agua que va a ir hacia la limahoya va a ser precisamente el que esté en esos dos faldones. Esa es la otra forma que tenemos de ver una limahoya, que es algo diferente de cómo vemos o cómo pensamos una limatesa. Y para finalizar llegamos de nuevo a donde hemos empezado, que es esta cumbrera que separa los lados DE del exterior y HI del interior del patio. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Si os ha quedado alguna duda, lo primero que os recomiendo es que entendáis paso a paso el vídeo y que tratéis de hacer un ejercicio que sea un intermedio de dificultad entre el vídeo anterior y este. Es decir, un ejercicio que os pongáis vosotros que sea algo más fácil que este. Si conseguís resolver ese ejercicio, os recomendaría pasar a este mismo, que lo copiéis en una hoja de papel, o que paséis a uno muy parecido a este y tratéis de resolverlo. Si lo conseguís, habréis entendido el vídeo. Si no, o bien intentéis repasar entre este vídeo y el anterior, o si no, dejáis en los comentarios las dudas y trataré de resolverlas. De todas formas, a partir de ahora voy a subir algún vídeo más en el que voy a incorporar distintos aspectos. En este había un patio, en el siguiente pues habrá algo nuevo. Pero veremos que una vez que vayamos haciendo distintos ejercicios, veremos mucho más clara la forma del tejado y por dónde tienen que ir las limatesas y las limahollas, incluso las cumbreras, que muchas veces es lo más difícil de dibujar, porque las limatesas y limahollas siempre van a ser las bisectrices del contorno exterior, de los ángulos del contorno exterior. Así que lo que en realidad nos está costando es encontrar las cumbreras. Pero una vez que vayamos haciendo ejercicios, como digo, va a ser mucho más sencillo. Así que esa es mi recomendación y si os quedan dudas, pues las dejáis en los comentarios y las resolveré lo antes posible. Espero que lo hayáis entendido y que os parezca interesante este tema de los tejados o las cubiertas, que a mí personalmente es uno de los que más me gusta de todo lo que estamos viendo por el momento. Si veo que os están surgiendo dificultades con este tema, con los tejados o cubiertas, y que este vídeo y a ser posible todos los de este tema tienen mucho apoyo y os estáis suscribiendo al canal, pues trataré de hacer bastantes más vídeos en los que explique paso a paso cómo hacer tejados con distintos ejemplos y con todas las posibilidades que nos pueden preguntar en un examen, ya sean dos lados paralelos o ángulos de un tipo o de otro. Incluso podría intentar encontrar algún ejemplo o dibujar algún ejemplo en el que en una intersección haya más de 3 puntos. Pero como veréis, eso no va a ser lo normal. Así que si necesitáis más vídeos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apoyad el canal y si veo que realmente tiene apoyo y que os están gustando estos vídeos o que os interesan, pues no tendré ningún problema en subir más.